Bienvenida al canal para mujeres que te trae ideas todas las semanas para consentirte, quererte y enamorarte cada día más de ti misma. Mi nombre es Karen y el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer esta hermosa gorra para tener trenzas africanas en menos de 3 minutos. En los videos anteriores te enseñé cómo hacer trenzas africanas, cómo coserlas con el método crochet e incluso hicimos videos haciendo el método convencional y resulta que sí, todo eso se ve precioso, es muy bonito, pero la verdad, chicas, es que toma muchísimo tiempo en hacerlo y luego nos quedamos con todas estas trenzas y ¿qué vamos a hacer con ellas? No, yo tenía que inventarme algo para reutilizarlas y algo que no nos ocupara tanto tiempo para vernos bonitas. Entonces vi que están haciendo gorros como de invierno con extensiones y dije, pues claro, voy a tomar estas trenzas y se las voy a poner a una gorra o a un gorrito y así poder utilizarla cada vez que yo quiera. Esto pesa nada, se ve súper bonito y colocarlo les va a costar, como les digo, menos de 3 minutos. Estas trenzas tú puedes comprarlas ya hechas o puedes hacerlas si tienes el cabello o la lana. En este video no te voy a mostrar cómo hice las trenzas porque ya hice un video dedicado solamente a esto, pero si tú no lo has visto es este video y te lo dejo en la descripción. Y bueno, una vez tengas las trenzas, colocarlas es facilísimo, solamente vas a necesitar una gorra, hilo y aguja y tus trenzas. Para esta gorra yo coloqué 52 trenzas en total, eso es más o menos de 2 a 3 paquetitos de canécalo, de cabello sintético. Y ya creo que eso es todo, vamos a ver cómo hacer la gorra y luego les explico cómo colocarla, que se van a dar cuenta que tanto hacerla como colocarla es facilísimo. Vamos a comenzar. Lo primero que vas a hacer es enhebrar la aguja y el hilo. Asegúrate de hacerle en la parte final un nudito pequeño. Toma una trenza y mete la aguja por el centro de la parte superior de la trenza. Al llegar al final del hilo, haz un nudo para asegurarte de que no se te va a soltar. Como te das cuenta, acá en la parte de adentro la gorra tiene como esta tira de tela que se dobla, es como una tela extra. Y en esta parte vamos a empezar a coser las trenzas. Cosemos las trenzas en esta parte para que por la parte de afuera no se vea el hilo. Entonces, coloca la trenza en el inicio de la gorra, encima de esta tira de tela que acabo de mostrarte. Y empieza a coser la trenza a la gorra. Para eso entonces mete la aguja por la parte de abajo de la tela, asegúrate de que atraviese la aguja el centro de la trenza, vuelve a pasar por debajo de la tela la aguja, vuelve a atravesar el centro de la trenza y repite esto más o menos unas 2 o 3 veces. Para ir finalizando, mete la aguja por debajo y en lugar de alarla por completo, deja un huequito de hilo y atraviesa la aguja por ese huequito para hacerle un nudo a la aguja. Y refuérzalo con otro nudo de la misma manera. Y listo, este mismo proceso vamos a repetirlo con todas las trenzas, pero no vamos a cortar el hilo. Entonces, cuando ya terminamos la primera trenza, tomamos una segunda trenza y sin cortar el hilo, atravesamos la aguja por el centro de la nueva trenza y empezamos a hacer lo mismo que hicimos con la trenza anterior. Esta vez la trenza vamos a ubicarla justo al ladito de la otra trenza. Tratar de dejarlas lo más pegadas que podamos posible. Y repites lo mismo, metes la aguja por debajo y la sacas por el centro de la trenza, repites este proceso unas 2 o 3 veces y al dar la última vuelta pasas la aguja por debajo del hilo para darle como un nudito y que no se vaya a soltar. Y continúa colocando trenza por trenza hasta que finalices todo este lado. Ahora, si el hilo se acaba, sencillamente este mismo nudito que hicimos anteriormente una vez, hazlo unas 2 o 3 veces y así nos aseguramos bien que el hilo no se vaya a soltar. Vuelve a enhebrar la aguja y empieza de nuevo a coser trenza por trenza como lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo.
Si tú quieres hacer el proceso muchísimo más fácil, puedes utilizar silicona caliente, pero si quieres que las trenzas queden más seguras y no se te vayan a soltar, te recomiendo que lo hagas con hilo y aguja. Y cuando termines este lado, haz exactamente lo mismo con el otro lado de la gorra. Cuando terminemos ambos lados vamos a tener algo así. Lo único que nos falta hacer es arreglar la parte de atrás. Como te das cuenta, la gorra tiene como esta especie de circulito acá arriba y abajo tiene este seguro para modificar el tamaño. Las trenzas vamos a colocarlas en la parte de arriba, en el circulito. Vamos a dejar libre la parte que modifica el tamaño de la gorra. Así vamos a poder agrandar la gorra o achicarla según el tamaño de nuestra cabeza sin que se vea como chistoso en la parte de atrás. Entonces solamente pega las trenzas en esta línea, en esta parte de arriba, haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho a lo largo de todo el video. Finalmente revisa que no queden espacios en blanco y si los hay, sencillamente coloca una trenza en estos espacios para cubrirlos y listo. Así ya queda tu gorra con trenzas africanas lista para colocar. Ahora miremos cómo colocarla. Lo primero que yo compré fue este gorrito para pelucas y lo compré porque como mi cabello es muy largo necesito algo que realmente lo mantenga firme en la parte de arriba. Pero si tu cabello no es tan largo, puedes sencillamente utilizar ball pins y amarrarte bien el cabello arriba y listo. Esta es muy económica, vienen dos y valió $2, o sea, cada cosita vale $1. Es básicamente como una media velada y listo. Uno se la coloca en el cabello y le cubre perfecto todo. Lo que ustedes quieren es tratar de que el cabello no se vea como con grumos, porque como la gorra va pegada a la cabeza, se puede ver el bulto en donde tienen el cabello. Entonces yo voy a dividir mi cabello en dos partes. La parte de la derecha la voy a cruzar hacia la izquierda y con ayuda de pins voy a sujetar el cabello a la cabeza. Ahora la parte de la izquierda la voy a llevar hacia el lado derecho y voy a hacer lo mismo. Esto, como les digo, no tiene que quedar perfecto porque nos vamos a colocar un gorrito. Ahora sencillamente tomamos nuestro gorrito y lo colocamos encima de la cabeza. Y listo, una vez ya tengas tu cabello bien recogido, esto no tiene que quedar perfecto, pero sí trata de que no quede un bulto acá para que no se note cuando nos coloquemos la gorra. Y listo, básicamente eso es lo más difícil que debemos hacer, porque el resto lo único que hacemos es tomar nuestra gorra, abrirla muy bien acá para tener el espacio de colocárnosla muy cómodamente. La colocamos bien, nos aseguramos de que quede bien puesta en la posición que queremos y sencillamente acá en la parte de atrás, si tiene la gorra que tienen, la aseguran bien y listo. Quedamos con trenzas africanas en 3 minutos. Lo único que debo decirles es que acá en la parte de atrás se alcanza a notar el gorrito que me puse para cubrirlo, entonces si ustedes pueden comprarlo negro o del color de las trenzas, muchísimo mejor. Pero igual así, si ustedes ven, las trenzas cubren bien el gorrito y no se nota, pero si lo van a llevar por más tiempo o algo, es mejor que lo tengan de ese color. Y para retirarlo es tan simple y sencillo como hacer esto. Díganme esto, ¿ah? Para lavarlas, ustedes las lavan como ya se los he enseñado en otros videos. Buenísimo, no nos vamos a dormir cómodos, no tenemos que aguantarnos el peso, el calor. Mejor dicho, háganla, pónganla en práctica y cuéntenme qué tal les va. Ustedes pueden utilizar este gorrito o también gorritos de invierno. Ahora, como les dije, esta gorrita también la vi con cabello sintético, no en trenzas. Si tú quieres aprender a hacer una gorrita así, pero con cabello sintético o con extensiones, déjamelo en los comentarios y ese video lo hacemos en una próxima ocasión. ¿Te gustó esta idea? Déjamelo saber dándole like a este video, y si tú piensas que a tu mejor amiga, a tu mamá, a tu familia le puede servir esta idea, por favor compártesela. Si tú tienes alguna pregunta, déjamela en los comentarios.
Y si tú eres nuevo en este canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas dándole clic aquí a mi fotografía y sígueme en mis redes sociales que las encuentras aquí abajito. Muchas gracias a todas mis chicas hermosas que están de nuevo conmigo, las quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye.